Bueno, entonces, una vez que vimos esta situación de modelos donde podemos incluir variables explicatorias quali y quanti y eventualmente la interacción, algo que surge, un concepto con el que vamos a estar trabajando cada vez más fuertemente es el de selección de modelos. Y esto es, sobre todo en modelos de regresión, en estudios observacionales, como les contaba antes, la cantidad de variables explicatorias puede ser muy grande. Eso no es menor, porque esta ecuación que tienen acá, vamos a decir que tenemos P variables explicatorias, se puede hacer una cuantita de cuántos modelos alternativos existen en función de esta cantidad de variables. Por ejemplo, si yo tuviese 4 variables explicatorias, yo podría tener un modelo con cada una de esas variables explicatorias, o sea, regresiones simples, modelos con 2, y acá están todos los pares que se pueden hacer, modelos con 3 variables explicatorias, o eventualmente un modelo con 4. Esto implica, es decir, que de todos estos 15 modelos, nosotros podemos rankear con algunos de los criterios que estuvimos comentando y que ahora voy a volver a traer, rankear los modelos en función de su capacidad predictiva, de su capacidad explicatoria, de tener menor error, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen que pensar es que, a diferencia de lo que pasa en los estudios experimentales, donde tenemos un modelo, venimos con un modelo en la cabeza, lo ponemos a prueba y concluimos, en los observacionales, en las regresiones con muchas predictoras, vamos a tener que hacer algún proceso de depuración y de selección para rankear los modelos, porque podemos tener muchos. Y muchos es realmente muchos. Yo estoy trabajando con datos de epidemiología, creo que les había contado, de consumo de sustancias en adolescentes, entonces la variable respuesta es, por ejemplo, fuma o no fuma, y las variables explicatorias, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, no sé, voy a tener unas 25 o 30 variables explicatorias. Desde las obvias, las demográficas, son como paquetes de variables, ¿no? Entonces están las variables demográficas, que tienen que ver con la edad, tienen que ver con el género, tienen que ver con el nivel socioeconómico de la familia, el lugar de residencia, si va a escuela pública o privada, pero después tenemos otras variables que tienen que ver, por ejemplo, si los amigos son fumadores, si los padres fuman, con variables que tienen que ver cómo es la relación, alguna cuantificación del tipo de relación con los padres, el control parental, porque son chicos de adolescentes tempranos, y así sigo sumando, y al final del día la cantidad de variables, todo es con un marco, ¿no? Hay unas razones, como componentes que tienen que ver con la familia, componentes que tienen que ver con la escuela, son muchísimas. Entonces esto implica a que vayamos familiarizándonos con la idea de que entre muchos modelos alternativos nosotros vamos a hacer una selección y en base a algún criterio definir uno o dos modelos ganadores. De eso quería comentarles en este ratito que nos queda. Para que se vea, ¿no? Si tienen 10 variables explicatorias, hay 1023 modelos posibles. Y esto sigue escalando, como vemos ahí, con una potencia. Entonces, en lo que tiene que ver con selección de modelos, atención, porque ya charlamos que los modelos más complejos no necesariamente son los mejores, ¿no? Lo que vamos a tener siempre es un compromiso entre modelos, entre la complejidad del modelo, más y más parámetros, más y más predictoras o funciones, y esto tiene que ver, es inverso a la parsimonia, y tenemos por otro lado el ajuste. Siempre tenemos un compromiso con eso. ¿Qué pasa? Que yo sé que si agrego más términos en mi modelo y le agrego, no sé, si la variable es cuantitativa, polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, cada vez el ajuste va a ir mejorando. Entonces vamos a tener un modelo más complejo, vamos a ir para este lado. Pero podemos caer en este riesgo de lo que se llama sobreajuste. ¿Qué quiere decir un sobreajuste? Que tenemos un modelo muy complejo que está explicando recontra bien, muy bien, a nuestro set de datos, a nuestra muestra. Pero son modelos que cuando nosotros los usemos para hacer predicciones de datos que no fueron usados para construir ese modelo, lo que vamos a tener es que tenemos una variancia, una capacidad, un error en la predicción. Esta variancia de acá tiene que ver con error en la predicción altísimo.
¿sí? El sobreajuste hace eso, muy buen ajuste para los datos que se usaron para el modelo, pero un ajuste mucho peor para datos fuera de la muestra. Y el otro riesgo que corremos es el subajuste, hacer modelos muy sencillos, con poca complejidad, con pocos parámetros, pero tener unas estimaciones también pésimas, y eso tiene que ver con predicciones sesgadas. Entonces, un poco la lógica de este dibujito es esto, un compromiso, el modelo óptimo no es ni muy ni tan, ¿no? El modelo óptimo va a ser un modelo donde nuestro error de predicción no sea enorme, pero donde nuestra complejidad tampoco sea demasiado baja. ¿Sí? Entonces, refuerzo un poco más, ya lo habíamos charlado, pero el principio de parsimonia, que es esta lógica. Si tenemos, el principio de parsimonia dice, un conjunto de explicaciones igualmente buenas para un fenómeno, la explicación más simple es la correcta. En términos de modelos, si llevamos ese principio a nuestros modelos, podríamos decir, los modelos deberían tener la menor cantidad posible de parámetros, pero ojo con esto, ¿no? Con caer acá. En principio, los modelos con relaciones más simples deberían ser preferibles a los más complejos. Entonces, entre modelo lineal y modelo no lineal, vamos a empezar con modelo lineal. Y finalmente, que los modelos, si estoy por acá, y estoy en una situación muy compleja, los modelos deberían ser reducidos hasta encontrar el mínimo adecuado. Y para todo eso vamos a tener indicadores, en términos estadísticos. Y acá les cuento algunos de los criterios, que ya los estuvimos charlando. Varianza residual o la varianza del modelo, este era el sigma cuadrado, ¿se acuerdan? Ese cuadrado del error, también en un formato de comparación de medias es el cuadrado medio del error, el R lo llama el error estándar residual, todo eso es lo mismo, ¿no? Es unas estimaciones de esto. Ya sabemos que vamos a querer que esto sea bajo. Otra variante que podemos usar es el R cuadrado, pero el R cuadrado no va a estar bueno para comparar modelos, vamos a usar el R cuadrado ajustado, ahora se los cuento. Y querríamos el que tenga mayor R cuadrado ajustado. Con el acaique, ¿qué queremos? Que sea menor. El menor posible. Y después algunos criterios, perdón, disculpen, y este último, que es el error cuadrático medio de predicción, que yo creo que se los había comentado, igual lo vamos a ver, este es específicamente para las predicciones, y esto tiene que ver con validación cruzada. Vamos a crear, o vamos a elegir el modelo con menor error cuadrático medio de predicción. Entonces, algunos criterios, y otros criterios pueden ser retener variables con coeficientes significativos, variables o términos, como vimos recién, ¿se acuerdan la interacción? Un argumento podría ser, yo dejo la interacción porque me dio significativa. ¿Sí? Es un criterio. Y un criterio equivalente, que tiene que ver con significación, es retener variables que provoquen una reducción significativa de la varianza residual. ¿Sí? Bueno, todas estas son herramientas en este proceso de rankear modelos. Varianza residual, ya la charlamos. Hoy me desboqué porque lo podría haber contado acá, esto de n menos p, ¿se acuerdan la cantidad de parámetros? Y acá se ve bien que la varianza residual, que es crítica para todo lo que tiene que ver con la inferencia, viene de calcular los residuales del modelo. Es decir, la magnitud de la diferencia entre lo que nosotros vimos y la predicción que hace nuestro modelo. Acá tenemos el ruido, lo no explicado, y abajo los grados de libertad van a ir cambiando según la cantidad de parámetros que tuvimos que estimar para calcular la predicción. O sea que básicamente acá vamos a tener los coeficientes. Esto va a ser el número de coeficientes. ¿Sí? Bueno, sí. Fíjense que estos eran los modelos que teníamos recién.
creo que eran estos, no sé si son de estos datos, ahora me entró la duda, pero lo estuvimos medio pispeando cuando probamos los distintos modelos y hemos visto que la varianza residual iba cayendo. Bueno, otra opción, coeficiente de determinación, pero el ajustado. ¿Por qué necesitamos el ajustado? ¿Alguien sabe esto? Algo de que el R cuadrado no ajustado aumenta cuando aumenta la cantidad de variables explicatorias. Exactamente. El R cuadrado, así como lo vemos, sí o sí cuando yo agrego variables explicatorias va a aumentar. Porque de ninguna manera penaliza el agregado de variables irrelevantes. O sea, si yo a la base de datos que estábamos viendo recién, genero una variable aleatoria con un R-norm, que me genera una variable aleatoria con distribución normal, que es cualquier cosa, y pongo eso como variable explicatoria al modelo, el R cuadrado va a subir. Aunque sea en el tercer decimal, pero va a subir. Entonces, al final del día, usar el R cuadrado para comparar modelos no está bueno, porque siempre van a tener ventaja los modelos más complejos. ¿Se entiende? Entonces, coeficiente de determinación ajustado lo vamos a usar para comparar modelos cuando tenemos distinta cantidad de variables explicatorias. Esa es la lógica, ¿sí? Igual el R cuadrado a secas nos va a servir si yo les pregunto ¿cuánto estoy explicando de la variabilidad en la variable de respuesta? Bueno, ese es el R cuadrado. Pero si quiero rankear los modelos, va a ser el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado, en su ecuación, lo que está haciendo es una penalización por incorporar variables. O sea, tiene un costo meter verduras, meter variables que no explican. Puede pasar que si yo agrego una variable que no es relevante, que el R cuadrado ajustado baje. En el R cuadrado común jamás me puede pasar eso. ¿Sí? Entonces, miremos acá, con los modelos. ¿Se acuerdan? El modelo nulo tiene 0% de R cuadrado ajustado. Y después fuimos viendo que esto fue subiendo, y acá también subió. Esto quiere decir que el último modelo que tenía la interacción, a pesar de ser un modelo que le estamos incorporando un término más, igual sigue siendo valiosa su incorporación porque el R cuadrado ajustado aumentó. ¿Vamos? Entonces, Claro, o sea, si vos agregás, haces otro modelo y le agregás un parámetro y hay una disminución de ese R cuadrado, como que esa otra variable que elegiste no estaba buena. Exacto. Esa es la lógica. Entonces, esto lo vamos a usar cuando querramos rankear, cuando querramos comparar. Bueno, entonces vimos la varianza del modelo, vimos el R cuadrado ajustado, ACAI, que ya también lo conocen, el ACAI que ya sabemos, que penaliza por parámetros y premia por ajuste. ¿Sí? Vuelvo a recordar que esto de acá, que es la verosimilitud se calcula multiplicando funciones de probabilidad. Estas funciones de probabilidad son todos números entre 0 y 1, con lo cual, perdón, no quise decir eso, sino que cuando yo haga este producto, si estoy comparando un modelo que tiene un n de 100 con un modelo que tiene un n de 98, porque hay dos pacientes donde me olvidé de anotar si eran varones o mujeres, entonces ese dato no lo voy a tener. Estos dos modelos, estos dos acaiques no van a ser comparables, porque el segundo, en eso de multiplicar, tuvo dos términos menos. ¿Se entiende? Las verosimilitudes no son comparables. Por eso es fundamental que cuando ustedes comparan modelos, la cantidad de datos tiene que ser la misma. ¿Se entendió eso? Acá, por ejemplo, el modelo 2 tal vez me da menos verosimilitud, pero simplemente porque son menos datos. Bueno, por ahora no hay problema porque todo está completo. Yo lo que les digo es
con proyección puede pasar que las bases de datos tengan faltantes, tengan missing. Eso es muy común, de nuevo, en los estudios observacionales, en los estudios ecológicos. Los datos que les estaba contando que tengo yo son de encuestas, se fue a las escuelas y los pibes contestaron y, no sé, hay un 5% de datos faltantes en casi todas las variables. Entonces, si yo en un modelo pongo, por ejemplo, el nivel educativo de la madre como variable predictora, ese modelo tiene un montón de datos faltantes porque los pibes no tienen la menor idea, o muchos no saben hasta qué nivel educativo llegaron sus padres, entonces tienen muchos missing, y en otro modelo no pongo esa variable, pongo otras. Entonces esos modelos no los voy a poder comparar por acá y que así crudamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es cuando las celditas que faltan son distintas, entonces ahí acá y que no funciona. Igual, todo eso es solucionable porque si queremos comparar modelos, le podemos decir a R, usa siempre el mismo dataset y calcular la que sobre el mismo dataset. Completito, ¿no? O sea Bueno, que sí. una pregunta, en la tabla que está ahí puesta, donde están los grados de libertad, ¿influye que haya distintos grados de libertad o no para hacer esa comparación Sí, entre A y estos C? grados de libertad es el número de parámetros. ¿Y Ujú. dónde está eso? En el AIC. Y al final, el último término que penaliza. Exacto. Acá lo vas a tener. Lo que yo estuve hablando es sobre la otra parte, sobre la Listo, verosimilitud. perfecto. Bueno, entonces si vemos el AIC, este modelo, el último modelo es el del centrado. Ven que el del modelo centrado es igual al sin centrar, la verdad que no cambia nada. Lo único que cambió es las estimaciones de las ordenadas al origen. Pero claramente vemos que el AIC va cayendo. Y también por esto nos quedamos con el modelo con interacción. Bueno, y ahora les quiero contar esto, que es el error cuadrático medio de predicción. ¿Cuál es la lógica? Es calcular una especie de varianza. No es una varianza porque no divide por los grados de libertad, sino que divide por n, por eso se llama error cuadrático medio. Y arriba tiene los residuos. O sea, parecería como la varianza, como esta, ¿no? Estábamos charlando. Estas, ¿se acuerdan? Eran la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido n menos p. Esto parece bastante parecido a residuos, solamente que abajo divide por n, pero bueno. Pero ¿dónde está la diferencia? En cómo se calculan las predicciones. Para calcular las predicciones, estimo el modelo sacándole cierta cantidad de datos. ¿Se entiende? Es como que voy a hacer una predicción con una parte de los datos, perdón, voy a construir el modelo con una parte de los datos y voy a usar ese modelo para predecir otra parte de los datos que no participó en la construcción del modelo. Y ahí es donde se calculan los residuales. Entonces esta es la base, esta lógica de calcular errores con datos ajenos a los que se usaron para la construcción del modelo, es la esencia de lo que se conoce como cross-validation o validación cruzada. Es algo que está bien en auge. Perdón, voy a pasar esto. Acá. ¿Pero eso es sobre el mismo dataset, Adriana? Bueno, vamos a verlo cómo lo hacemos. Pero la lógica sería, vos tenés un set de datos y querés saber qué tan buena es la capacidad predictiva de tu modelo, ¿sí? El error cuadrático medio de predicción enfoca la herramienta en rankear modelos por su capacidad para predecir nuevos casos. Entonces, ¿qué se hace en validación cruzada? La idea es, no quiero usar los mismos datos con los que armé el modelo para saber si es bueno para predecir, porque es bastante circular este razonamiento y probablemente mi noción de qué tan bueno es mi modelo esté inflada, ¿no? Como que si mi modelo es malo para predecir los mismos datos con los que fue construido, el modelo es un desastre. Ahora, la idea es evaluar un modelo con un nuevo conjunto de datos independientes. Esa es la idea de validación cruzada.
Entonces, en principio, partimos la base de datos en dos. Y vamos a tener un conjunto de entrenamiento, training set, que es el que, esto es bien del lenguaje de ciencia de datos, ¿no? Es la cantidad de datos, la base de datos que vamos a usar para estimar, para construir el modelo. Por ejemplo, todo lo que estuvimos haciendo recién, ¿no? Que eran 100 pacientes, bla, bla. Pero después tendríamos que tener otro conjunto de datos de pacientes, que es el set de validación, que lo vamos a usar para calcular este indicador, el error cuadrático medio de predicción. Y hay algunos otros que se usan, ¿sí? En principio, no es que tengo que tener dos sets, sino que tengo una muestra grande y aleatoriamente la divido. Y entonces una parte la uso como training y otra parte de validación. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Y Tengo una duda. sí. Esto sirve solo para observacionales, ¿no? Porque me imagino un experimental que vos tenés, no sé, para cada tratamiento 4 ratones. Tal lo cual. partís Sí, y sí. fuiste. Tal cual. Sí. Y para observacionales con mucha información. Entonces vamos a calcular el error cuadrático medio de predicción. Hay otras cosas que se usan, que es el error absoluto medio, y también calcular un R cuadrado entre predichos y observados. Bueno, entonces ahora les cuento cómo es esto de, y ahí están las formulitas. Y es lo que dijimos recién, ¿no? Yo voy a hacer el I, es el I del conjunto de prueba, del conjunto de validación. Y la predicción la voy a usar usando el modelo estimado con el conjunto de entrenamiento. ¿Se entiende? De esa manera calculo el error cuadrático medio de predicción. Y el error absoluto medio es la misma lógica, solamente que en vez de elevar al cuadrado usa módulo. Bueno, entonces, métodos para hacer esto. Una cosa bien básica es este método acá de retención o holdout, que simplemente partimos la base de datos. Normalmente no es 50-50, se le destina un poco más a lo de entrenamiento y menos a lo de predicción. 70-30 es un número que más o menos que anda dando vueltas por ahí. Entonces, con el 70, es como si acá, con 70 pacientes, nosotros elegidos al azar construimos el modelo y después usamos ese modelo para predecir a los 30 restantes. Y con eso calculamos estos indicadores. ¿Sí? Bueno, contras. Necesitamos un N grande y algunas simulaciones dicen que podemos encontrar sesgos, sobre todo si las muestras no son muy grandes, capaz por azar la muestra de validación tiene características distintas a la de entrenamiento, bueno, así que tiene una serie de problemas. Entonces vamos para herramientas computacionales más interesantes, que es esto de acá, validación cruzada de K iteraciones. Y este K es variable. Les cuento esto un poco, un cacho. Acá está el de partir, ¿ven? Entrenamiento, con esto hacemos el modelo y con esto lo testeamos. Esta es una. Es un dolor porque es como que estamos perdiendo un porcentaje de nuestros datos. Entonces el método este de la partición, que son estos que están acá, consiste en partir la base de datos en K partes. Por ejemplo, acá mi K es de 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a usar, parto en 3, entonces este tercio sale y uso los 2 tercios restantes para predecir a este que está acá. Entonces diré, bueno, pero es lo mismo que en el holdout. No, porque después esto se itera. ¿Y qué quiere decir? Después va a salir este. Y usamos estos 2 para predecir este. Y después finalmente va a salir este y usamos estos 2 para predecir este. ¿Se entiende? Y con cada una de esas predicciones se calcula el error cuadrático medio de predicción y tenemos un volumen total. Esa idea se puede llevar a particionar en más partes. Por ejemplo, acá particiono
en 6 partes la base de datos, particiono en 10. Obviamente, cuantas más particiones, piensen en el laburo, ¿no? Esto quiere decir que con esto estimo el modelo y hago predicción, perdón, salió esta y con el resto estimo el modelo y predigo acá. Pero después voy a tener que volver a estimar el modelo, tengo que volver a estimar el modelo. Estimo el modelo K veces. Por eso les digo que la demanda computacional va aumentando. Eso es lo malo. Lo bueno es que voy a tener mejor medido el error de predicción. Y el caso extremo, el más extremo, es este, el leave one out. ¿Qué quiere decir leave one out? Es que vamos a ir sacando un dato, un solo dato de nuestra base de datos, y vamos a usar los n-1 restantes como conjunto de entrenamiento. Y con eso predecimos ese dato que salió. Después ese dato que salió entra y sale otro. Y usamos los n-1 restantes para predecir. ¿Se entiende? ¿Por cada iteración se fabrica un modelo nuevo? Exacto. ¿O se ajusta el modelo anterior? No, es modelo nuevo. Modelo con, en este caso sería n-1 datos. Y al final, ¿cómo se juntaban todos esos modelos? Cada uno de los modelos va a tener un error cuadrático medio de predicción cuando prediga a la observación que quedó afuera. ¿Sí? Acá tenemos 99 pacientes y hacemos un modelo, el modelo 1 con un n de 99. Y después, con ese modelo, haces la predicción para este tipito que quedó afuera. Y con esa predicción le calculás el error de esa predicción. Y lo guardás. Y después haces lo mismo con el segundo, y lo mismo con el tercero, y entonces después todos estos errores los juntás, los sumás y los dividís por uno. Pero así un outlier no te complicaría la vida, ¿Por qué? porque no tendrías un error cuadrático medio enorme cuando tengas un outlier. Sí. Me va a sumar y está bien, digamos, es lo mismo que perseguir en un modelo. Pero no lo pienses en un outlier, pensá capaz en un dato influyente, y es, si no hago esto, y todo participa del modelo, todos los datos participan del modelo, darme cuenta de esas situaciones donde la predicción no funciona, porque está muy sesgada por la presencia de ciertos datos, como que no va a ser tan obvio, ¿no? Acá estás evaluando el desempeño de tu modelo con datos independientes. Esa sería la esencia. Ah, ok. ¿Estamos? Entonces, esto de hacer que 800, piensa que si su base de datos es de, no sé, 1500, es esta locura, ¿no? De estimar todos esos modelos, y la estimación de un modelo, ahora estamos con modelos sencillos, pero podemos tener modelos más complejos. Bueno, hay unos truquitos computacionales que hacen que esto no sea tan costoso en términos de procesamiento, y sobre todo en los casos nuestros donde las bases de datos no son muy grandes, la verdad que es una herramienta genial para hacer cross-validation sin tener que perder parte de la muestra. Una pregunta, ¿en este leave one out también hay iteración o es solo una vez? La iteración viene dada porque vas a ajustar n modelos. Claro, está bien. Bueno, entonces fíjense, acá yo copié los 3 modelos razonables, ¿no? Este era solo con edad, esto era edad más sexo, y esto era edad por sexo. Y entonces acá tenemos esto y esto, que son los nuevos que les estoy contando, y fíjense que para lo que es predicción, el modelo 3 con interacción no es una diferencia brutal, pero tiene un mejor desempeño, ¿no? El error cuadrático medio de predicción bajó, el MAE también bajó, y este de acá, que es la forma en que normalmente se informan estos errores de predicción, es el error relativo. Creo que les puse la ecuación, a ver. El error relativo es como pasarlo como si fuera un coeficiente de variación, una cosa así. Y es el error, el RMC
dividido la media de la respuesta. Es como sacar, no sé, un 9% sería de variación de error de predicción. Estos son porcentajes. ¿Sí? Así que en todos los casos vemos que el desempeño ya no es en cuanto a ajuste, sino acá está focalizado en predicción, que también predice mi modelo, también este modelo con interacción resulta ser mejor. Bueno, ¿más o menos se entendió esta lógica de validación cruzada? De validación de ¿La vamos modelo? a usar nosotros en TPS? Estaría bueno, yo creo que sí, pero no estoy muy segura. Le voy a preguntar a los chicos a ver si se dejó. Porque en este contexto hicimos como foco en algunos conceptos clave y este no me acuerdo, así que les averiguo. Igual, el que tenga datos o que esté interesado, digamos, si ustedes están haciendo un laburo donde el foco está en la predicción, esta es la herramienta para la selección de modelos, más que cualquiera de las otras que vimos. Entonces, si les interesa eso, me avisan y les puedo dar bibliografía específica que amplíe este concepto, ¿no? Pero, digamos, acá está la esencia. Adriana, Sí. recuerdo que cuando habíamos en Biome 1 empezado a hablar de la varianza, nos habían comentado que para calcularla se solía tomar el cuadrado de las distancias y no módulo, porque el módulo como que molestaba al momento de las pruebas de hipótesis, una cosa así, nos había dicho Claro. Gerardo. Más Sí. arriba, cuando habla del error absoluto medio. ¿Eso después no hace ruido porque acá las pruebas de hipótesis no se hacen en torno a eso? ¿O? No, esto es una herramienta, es como el R cuadrado ajustado, es un termómetro. No vas a hacer una estimación del error cuadrático medio de predicción, nada. Es un ranking para seleccionar modelos. Ok. Bueno, entonces, esto para que sepan que existe, esto desde mi punto de vista cada vez más se va a ir percolando en los laburos y capaz, así como ahora es moneda corriente, no sé, algún indicador de desempeño del modelo, los p-valores, lo que fuera, en un tiempo va a ser esto. Bueno, ¿y cómo te dio el error de predicción? Bueno. Adriana, perdón, Sí. ¿SMP es lo mismo que esto último que vimos? ¿Qué cosa? El mínimo, perdón, error cuadrático medio de predicción. Sí. ¿Es lo mismo que esto que acabamos de ver? Sí, es este de acá. Ah, perfecto. Bueno, ahí tienen la librería Stacaret, es la que re famosa porque es la que hace esto. Así que eso es la validación cruzada. Y después, una validación que vamos a hacer nosotros siempre con nuestros datos es un gráfico de predichos versus observados. O sea, una vez que estimamos todo este modelo, ¿se acuerdan? Nosotros creamos un modelo para predecir el BBM. Con esto que hicimos, con la interacción, nos dice que tenemos un error de predicción del 9%, que podemos considerar que es razonable, que está bien. Y este gráfico está piola porque nos sirve, acá está lo que observamos, estos son los observados, y estas son las predicciones del modelo. Esto está bueno porque a veces, como todo, ¿no? Los números fríos, las P, el R cuadrado, todo nos dio bien, pero a veces uno puede detectar, esto tiene pendiente de uno, ¿no? Esto se lo impuse yo y es, si veo 150, quiero que mi modelo me prediga 150, ¿no? Esto es pendiente de uno. Entonces, a veces puede pasar, por ejemplo, que ande todo bien, así, y que tal vez se chifle medio al final. ¿Se entiende? Como que las predicciones para valores muy altos no son buenas. O sea, está piola explorar estos gráficos para detectar si hay algún sesgo, no un sesgo masivo, porque ya fuimos limpiando las cosas, pero tal vez haya un sesgo para ciertos rangos de valores. ¿Sí? Acá la verdad que no se ve nada raro, anda muy bien este modelo.
Si hago la correlación de este modelo me da 0,89 y si elevo al cuadrado de ese número, lo que tengo es el R cuadrado. O sea que si quieren otra forma de pensar el R cuadrado, es como la correlación entre lo predicho por el modelo y lo observado elevado al cuadrado. Bueno, esto ya más o menos lo chusmeamos. Esto ya está. Y entonces, como forma de cierre de selección de modelos, como los grandes lineamientos, y estimación de modelos complejos, ya murió. Acá no vamos a ver ni ANOVA de un factor ni regresión simple. Esos son casos que casi, diría, no existen ni siquiera en las tesis de licenciatura. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos modelos múltiples, que es lo que estamos viendo acá? Por empezar, si tenemos modelos múltiples, ojo que hay una relación entre tamaño de la muestra y cantidad de parámetros que tenemos en el modelo. Lo ideal es que nuestro n sea muchísimo mayor a la cantidad de parámetros. Algunos dicen que, por ejemplo, que por cada parámetro tendríamos que tener 10 observaciones como mínimo, otros dicen 20 observaciones, otros dicen 50 observaciones. Pero queda claro que si yo tengo 10 datos, no sería razonable estimar un modelo de 10 parámetros, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nos va a pasar es que si esta relación, si no tenemos un n mucho mayor que la cantidad de parámetros, va a aumentar el error en las estimaciones, el error estándar. Normalmente vamos a tener situaciones de ajuste, pero de nuevo a la muestra, en nuestros casos, las predicciones van a ser malas. Y si tenemos una situación donde hay menos casos que parámetros, directamente cuadrados mínimos o métodos de estimación no funcionan, no puede dar estimaciones ya que no hay una solución única. Entonces, siempre piensen cuánto tengo y hasta dónde me puedo estirar, ¿no? Y la idea es que estos números no estén muy juntos, sino que este sea mucho más grande que la cantidad de coeficientes del modelo. Bueno, y si quiero hacer eso, digo, bueno, entonces, nada, saco variables explicatorias. Bueno, ya vimos que hoy charlamos criterios de selección de modelos, les conté algunas herramientas. Y después hay técnicas estadísticas para bajar la cantidad de variables explicatorias. Una técnica para... Esto siempre es reducir la cantidad de variables explicatorias porque tengo muchas y mi n no es muy grande. Una es usar técnicas multivariadas. No sé si alguno de ustedes cursó comunidades, si usaron alguna vez componentes principales, ¿sí? Entonces ahí habrán visto componentes principales como una técnica de reducción de la dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un montón de variables ambientales, les cuento para qué uso yo componentes principales. Si tengo esto que les decía de los pibes y tengo las escuelas a donde van los chicos y yo de alguna forma quiero caracterizar el entorno socioeconómico, entonces voy al INDEC y tengo un montón de variables del radio censal. Por ejemplo, el porcentaje de personas con nivel universitario, el porcentaje de personas inactivos, desocupados, el porcentaje de hogares con NBI, un montón de indicadores. Y la verdad que no me interesa cada uno en particular, pero sí sé que todos dan cuenta del nivel socioeconómico a nivel del barrio. Entonces, ¿qué hago? Hago un PCA, un análisis de componentes principales, y genero un score, que va a ser un score de vulnerabilidad o de nivel socioeconómico, y ese score es el que pongo en mis modelos. ¿Sí? Eso es algo que se puede hacer con los multivariables. Y después también hay técnicas de regresión específicas para eso, no las vamos a ver, pero es para que sepan que existen. Regresión penalizada o lazo también. Es un método que específicamente busca, en el método de estimación de los coeficientes,
los coeficientes que no son demasiado relevantes los vuela, los elimina automáticamente. Así que sepan que existe. De nuevo, esto es contarles un poco la oferta de técnicas alternativas. Bueno, y volviendo al ejemplo, para hacer las predicciones, con R lo pueden hacer perfectamente con esta función predict, entrando al modelo y ingresando, por ejemplo, un data frame de distintos valores de condición de sexo y de edad, y entonces le va a hacer las predicciones. Entonces, por ejemplo, yo acá le digo, bueno, predecime el BBM para un hombre de 50 años. Entonces, varón, edad 50, uso esto, y ven que me da un intervalo de confianza. Como siempre, nuestras predicciones las generalizamos, me dice, bueno, la estimación puntual, si estamos 50 años, que es por acá, y varón, la estimación puntual, este numerito de acá, te da 142. Pero, en la población podemos decir que va a tener entre 119 y 165 litros de BBM. ¿Sí? ¿Se entendió? Y si no, haciendo la cuenta a mano también sale. Pueden hacer en R que los gráficos incluyan la banda de confianza. Esto está piola, porque es un rango, no para la I, sino un rango para las rectas, ¿no? Entre qué límites se pueden, en promedio, moverse esas rectas. Bueno, esto ya lo vimos. Tal vez se den cuenta haciendo cuentas que si yo hubiera hecho dos regresiones simples, una para varones y otra para mujeres, hubiera tenido los mismos resultados, las más ordenadas y la misma pendiente. Pero esto me parece que lo charlamos, y es, a ver, lo que estoy diciendo es, hagamos una regresión para mujeres y otra, cada una con 50 datos, ¿no? Bueno, no está bueno. Un tema que ya charlamos es el error global. Cada prueba de hipótesis, cada modelo que ajusten tiene un alfa. Si hago dos modelos, tengo más alfa. La otra cuestión es que si hago dos modelos por separado, ¿tengo una prueba para comparar las pendientes? O sea, sé si hago dos modelos por separado, si la pendiente, el efecto de la edad cambia según varón o mujer. No. Entonces, esto me permite hacer comparaciones que de otra manera no podría hacer. ¿Qué otra ventaja tiene hacer esto, no? Un único modelo. Y miren, los grados de libertad del error son mucho más. Aumenta los grados de libertad del error y eso hace que en general la varianza del error sea más chica. Bueno, acá no nos dio más chica, pero fíjense que tenemos un 124 y un 133. Entonces está haciendo como una especie de promedio. Y finalmente, si no tienen interacción, el efecto, si no hay interacción, o sea, si el efecto de la edad no cambia, la estimación del efecto de la edad va a ser mucho más precisa, porque voy a estar usando 100 datos para estimar ese efecto. Esto lo hice acá, pero es una lógica que quiero que incorporen, y es que siempre es mejor hacer un único análisis integrador que muchos modelos por separado. Bueno, acá está el paper, de donde saqué los datos. Y para terminar, ¿qué pasa cuando tenemos una variable cualitativa, pero que no con dos categorías, que fue 0, 1, sino tres categorías? Por ejemplo, si yo acá les pregunto el nivel de actividad física, y los pacientes pueden contestar baja, moderada o alta. Bueno, lo que no tienen que hacer, y digamos, yo lo quiero meter en la regresión, o sea que esto lo tengo que convertir en una cuantitativa. Bueno, acá vuelvo a hacer énfasis, eso no quiere decir que esto va a ser 0, 1, 2 o 1, 2, 3, sino que tengo que generar variables indicadoras. ¿Y cuántas variables indicadoras?
2. 2. Si son 3 categorías, son 2. Entonces, ven, acá yo generé, por ejemplo, una que se llama moderada y otra que se llama alta. ¿Por qué no está la baja? La baja quedó de referencia. La misma lógica de hoy que llamamos varón, mujer no apareció porque era la de referencia. Entonces, ven que con esto, doble 0 es baja, 1 en esta es moderada y 1 acá es alta. ¿Sí? Acá no vamos a ver nada de alta con respecto a moderada. De alta con respecto a moderada, cuando pidas el summary, te va a hacer comparaciones todas con respecto a la referencia. Ahora, lo van a ver en la práctica, esas comparaciones entre las categorías no están bien, no es un Tukey, no hay control del error global. Así que si ustedes, por ejemplo, la moderada con la baja va a estar el P en el modelo, ¿no? Pero moderada con baja y va a estar baja con alta. Están todas las comparaciones con respecto a la referencia. Esta no va a estar, pero además estas otras dos no controlan el error global. Si tienen solo 2 categorías, que es lo que hicimos recién, sí, porque no hay múltiples test, es uno solo. Pero si tienen más de 2 categorías, ojo, hay que hacer un método, no voy a mirar las P del summary, sino que voy a hacer un método de comparación que controle el error global. Ok. Bueno, chao. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo me acuerdo que en algún momento de la vida había visto que para comparar modelos de regresiones lineales, lo que se podía hacer era meter los dos modelos en R dentro de la ANOVA. Y como que ANOVA mismo te decía si el incremento de complejidad como que Perfecto. compensaba. Tal cual. Eso lo vamos a ver, creo que me lo salteé. Acá está. Lo que estás diciendo es comparar modelos anidados con el ANOVA. Claro. Y esto tiene que ver con las estrategias de que uno es medio P adicto, ¿no? Y esto es R cuadrado, acá y que todo bien, pero a ver, un modelo es mejor que el otro, significativamente mejor que el otro. Entonces, una de las estrategias que se las había puesto en la lista era ver si había una reducción significativa de la suma de cuadrados residual. Y eso son estas pruebas F. Ay. Es una prueba de comparación de modelos. Y la van a usar en el práctico, pero fíjense la sintaxis. Es ANOVA, pero no ANOVA en un modelo, sino ANOVA entre 2 modelos. Eso lo que hace es ver si la reducción en la suma de cuadrados residual es significativa. ¿Qué quiere decir? Si yo puse un modelo con interacción, la suma ¿se acuerdan que vimos que la varianza residual bajó? Bueno, ¿esa reducción es significativa? Eso me lo contesta este test de ANOVA. Ahora, para que puedan hacer eso, los modelos tienen que estar anidados. Modelos anidados. ¿Qué quiere decir? No puedo comparar 2 modelos cualquiera. Por ejemplo, no puedo comparar el modelo de BBM en función de la edad con el modelo de BBM en función del sexo. Estos no son comparables porque no son modelos anidados. Pero sí puedo comparar esto con esto. ¿Qué quiere decir que dos modelos están anidados? Que uno se puede convertir en el otro si los coeficientes se hacen 0. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el coeficiente de edad se hace 0, este modelo se convierte en el de abajo. En cambio, si estoy así... Uno contiene parte de otro. Exactamente. En cambio, si estoy así, que esto se haga 0, no me convierto en el de abajo. Si tuviera un modelo edad, sexo y actividad física, puedo decir que estos modelos sí están anidados, ¿ven? Porque uno se puede, aunque haya más coeficientes, ¿no? Pero si esto vuela y esto vuela, tengo el modelo de abajo.
Entonces, cuando pasa esa situación, se pueden comparar modelos con esta función ANOVA. Dicho esto, se los tiro ahora, yo ya sé que están explotados, pero va a quedar grabado, y es que el P de esta ANOVA, en estos modelos, el P de la ANOVA va a ser exactamente el mismo P de la interacción. Si yo comparo edad más sexo con edad por sexo y hago el ANOVA este de modelo 1 con modelo 2, el P que me va a dar es el mismo P de la interacción. Porque en el fondo estamos evaluando lo mismo. En el fondo, arriba, abajo. Pero, Claro, sería, y ese, claro, ese término que se le agrega es significativo. tal cual, es esto. Entonces, ¿esto para qué lo vemos? ¿Para qué me sirve? Y porque, por ejemplo, me puede servir para hacer algo que no lo tengo con las T, y es comparar un modelo que tenga edad, sexo y actividad física con el modelo con solo sexo. Y si no difieren, me quedo con el más simple. Exactamente. ¿Sí? Pero ¿no sería lo mismo que hacer, por ejemplo, una caique? No, esto es una prueba de hipótesis. El Acaique va por otro carril totalmente distinto. En Acaique no tenés p-valor, no tenés nada. Hace máxima verosimilitud y se fija si es lo más verdadero. Tal cual. El tema con máxima, el Acaique usa máxima verosimilitud, pero también usa penalización por parámetros, ¿no? Es un paquetito. Esto se Me basa en la refería distribución. al resultado de la prueba, lo que te permite hacer. No te van a dar siempre iguales. A mí me encantaría decirles quédense tranquilos, pues si usan R cuadrado ajustado, Acaique, varianza de predicción, varianza residual, siempre va a ser el mismo modelo el ganador. No. No porque si fuese así siempre igual usaríamos una sola, ¿no? Todas estas herramientas que les conté de selección de modelos ponen el énfasis en distintas cuestiones de los modelos. Entonces, a esta altura lo que queremos es que sepan que existan, que se vayan familiarizándose, que vayan generando criterio, y con el tiempo bueno, igual podrían ahora darse cuenta en función de los objetivos que tienen, cuál es la herramienta que mejor responde a esos objetivos. ¿No? Entonces, por ejemplo, hoy vimos esto del error cuadrático medio de predicción, va a ser esa la herramienta si lo que quiero es un modelo para predecir y no para explicar. Claro, acá el valor de F simplemente te está diciendo si la varianza residual de una cosa es mejor que otra, pero Claro, no es está tomando significativo. los parámetros. Puede ser complicadísimo un modelo al lado del otro y eso no le importa, ¿no? Los toma indirectamente en los grados de libertad. Con ¿Ves los los grados de grados? libertad, sí. Ahí es están. verdad. Y después el estadístico F también, para buscar si es significativo o no, usa esos grados de libertad. Así que no están tan explícitos Claro, como en una sí, calque, sí. pero todo esto juega. Lo que pasa es que el peso que se le da al ajuste, el peso que se da a la complejidad del modelo, el peso que se le da a la predicción, juegan distinto en estos indicadores, no pesan igual. Sí, sí. Entonces, acá está. Es esto una batería de herramientas. Y está bueno que las entiendan a todas y las puedan usar a todas. Una consulta. Ahí abajo de la última diapositiva que estábamos viendo decía que se podía hacer una ANOVA entre los dos modelos o poner una función drop. ¿Deberían dar lo mismo ambas? ¿Dan lo Sí, mismo? sí. Es lo ¿Como mismo. otra forma de escribir el ANOVA? Exacto. Es otra forma de escribir ANOVA entre modelos, ¿no? Mirá lo que estamos diciendo, no en la ANOVA de un modelo, sino una comparación de modelos. Ok, gracias. Bueno, bueno, por suerte viene el fin de semana, a ver que todo esto siente, lo releen. Les voy a mandar un cuestionario, que quiero que por favor todos participen de ese cuestionario que tiene que ver con esto. Y entonces el lunes vemos qué dificultades hay.
sobre todo de esta parte. De la clase anterior de factoriales yo esperaría que no haya mayores conflictos. Y seguimos avanzando, y yo lo que quisiera que viéramos el lunes ya es modelos con todas las variables, con muchas variables cuantitativas. ¿Cómo hacemos con la interacción entre cuanti? ¿No? Vimos interacción entre quali cuanti hoy, y cuanti con cuanti la clase que viene. Entonces es como en una receta, ¿no? Les vamos dando distintos ingredientes, acá es como preparar la salsa, acá para ensalar la carne, bla, bla, y después emplatamos. El lunes es el día del estudiante, no, es verdad. Entonces, qué genial, van a poder descansar. Van a tener descanso nuestro, así que la próxima teórica va a ser el miércoles. Así que tienen más tiempo para repasar todo esto. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Hasta el miércoles. Gracias. Nos vemos. Hasta el buen fin de- miércoles. Feliz día. Gracias.